Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar las 5 hipótesis de Stephen Krashen. ¿Y quién es Stephen Krashen? Stephen Krashen es un lingüista e investigador estadounidense que popularizó el término input comprensible. Así que si te interesa aprender más sobre el input comprensible y sobre cómo uno adquiere un idioma, entonces este video es para ti, ya que vamos a ver qué significa cada de estas 5 hipótesis de la adquisición de la segunda lengua de Stephen Krashen. Las 5 hipótesis de Krashen son la hipótesis de adquisición-aprendizaje, la hipótesis del monitor, la hipótesis del input, la hipótesis del filtro afectivo y la hipótesis del orden natural. La hipótesis adquisición-aprendizaje nos explica la diferencia entre la adquisición de un idioma y el aprendizaje de un idioma. La adquisición es un proceso subconsciente, mejor ilustrado con cómo los niños adquieren su lengua materna. Para que este proceso de la adquisición ocurra, es necesario recibir input que sea comprensible y que nos llame la atención. Según Krashen, adquirimos idiomas solo de una manera, si entendemos mensajes. Por otro lado, el aprendizaje es un proceso consciente. Por ejemplo, si tratamos de memorizar una regla gramatical de inglés, eso es el aprendizaje. Según esto, una persona puede adquirir un idioma y no saber ni siquiera explicar ni una regla gramatical, porque no tiene ese conocimiento consciente, sino había adquirido el idioma, así que lo tiene internalizado en su mente. Y esto es lo que pasa con nuestra lengua materna, o sea, cuando somos niños no sabemos explicar cómo funciona nuestro idioma, pero podemos hablarlo. Y por otro lado también podemos tener una persona que aprendió toda la gramática de un idioma, pero no sabe expresarse en el idioma, no sabe cómo usar ese conocimiento que había aprendido de manera consciente. Entonces, eso nos lleva a la siguiente hipótesis, que es la hipótesis del monitor. La hipótesis del monitor nos explica la relación entre la adquisición y el aprendizaje, y cómo este último influye el primero. Bien, ahora que hemos establecido la diferencia entre los dos sistemas, surge la pregunta, ¿qué función tiene cada uno? El rol del aprendizaje es solo que funciona como un tipo de editor al producir el idioma. O sea, por ejemplo, si yo estoy tratando de expresarme en inglés, de producir una oración, y paro por un momento, pienso, trato de analizar esa oración y de corregirla a través de mi conocimiento consciente gramatical, entonces ese es el monitor, ese editor que me ayuda a producir una oración gramaticalmente correcta. Pero como podemos ver, esto es muy limitado, ya que para que todo esto ocurra, para que yo tenga la posibilidad de aplicar esto en práctica, hay que cumplir las 3 condiciones. Tengo que tener el tiempo suficiente a mi disposición. Tengo que enfocarme en la forma o en no cometer errores. Y claro, tengo que conocer la regla que quiero aplicar. Según Krashen, la adquisición es responsable tanto de nuestra fluidez al hablar un idioma como de nuestra precisión al usarlo. Así que, según esto, se puede ver que la adquisición es mucho más importante y es crucial si queremos hablar un idioma con fluidez. Cuando se trata del aprendizaje, es lógico que este tipo de conocimiento es muy difícil de aplicar en situaciones reales, así que el único ámbito donde podemos aplicar ese conocimiento es, por ejemplo, en examen o algo por el estilo. La hipótesis del input trata de cómo avanzamos en la adquisición de un idioma.
Y dice que si queremos avanzar en la adquisición de un idioma, tenemos que recibir input que sea un poquito fuera de nuestra zona de confort. Así que si nuestro conocimiento actual se representa como la I, entonces tenemos que recibir input que sea la I más 1, que representa lo siguiente que tenemos que adquirir. Si es demasiado fácil, entonces entendemos todo y no hay nada que adquirir. Y si el contenido es demasiado difícil, entonces no es comprensible. Y como bien sabemos, el contenido que consumimos tiene que ser comprensible para que la adquisición del idioma que estamos aprendiendo ocurra. Entonces, eso es la clave para avanzar con el input comprensible. La hipótesis del filtro afectivo dice que al tratar de adquirir un idioma, al juego entran varias variables afectivas y estos variables incluyen motivación. Las personas que tienen motivación, que tienen alta motivación, suelen tener más éxito cuando se trata de adquirir un idioma. Autoconfianza. Las personas que creen en sí mismo y que tienen una buena imagen de sí mismo suelen tener más éxito también cuando se trata de adquirir un idioma. Y ansiedad. Es crucial que las personas que están tratando de adquirir un idioma tengan bajos niveles de ansiedad para no impedir la adquisición. Krashen esto ilustra de esta manera. Como ya hemos visto, para que la adquisición ocurra, tenemos que recibir input que sea comprensible y que nos llame la atención. Que sea irresistible sería ideal. Pero para que el input pueda entrar en nuestro dispositivo de adquisición del lenguaje, tenemos que bajar el filtro afectivo. Para hacer eso, tenemos que cumplir las condiciones que ya he mencionado. Hay que tener alta motivación, hay que confiar en sí mismo y hay que tener bajos niveles de ansiedad. Eso va a hacer que el filtro se baje, dejando que el input entre en nuestro dispositivo de adquisición del lenguaje, donde la adquisición ocurre. Cuando la adquisición ocurra, eso se va a manifestar a través de nuestra habilidad lingüística adquirida. Esta hipótesis explica por qué puede ser que alguien reciba el input optimal y no está avanzando en el idioma que está tratando de adquirir. Y es porque el filtro afectivo se interpone entre el input y su dispositivo de adquisición del lenguaje. La hipótesis del orden natural dice que existe el orden natural en que adquirimos ciertos aspectos de un idioma. Por ejemplo, ciertos aspectos de un idioma los vamos a adquirir más pronto que otros. Por ejemplo, según estudios, los niños que están adquiriendo inglés como su lengua materna, como su primer idioma, usualmente primero adquieren el presente continuo, he's playing football, y el plural, five dogs, mucho más antes que, por ejemplo, la S posesiva, John's cat. Según Krashen, existe esa secuencia natural en la que adquirimos un idioma, en la que adquirimos ciertos aspectos de un idioma, pero creo que esta hipótesis no es tan relevante para nosotros. Pero si te interesa, ahí la tienes. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustaría aprender más sobre las teorías, sobre los estudios y tal de Stephen Krashen, voy a dejar el link de su sitio web en la descripción. Así que puedes checarlo si te interesa, pero todo es en inglés, así que si no entiendes inglés, entonces no te puedo ayudar en esto. Pero espero que este video te haya ayudado un poquito. Si es así, entonces dale un me gusta y suscríbete al canal si te gusta el aprendizaje de idiomas, porque esto es de lo que hablo en este canal. Así que con eso dicho, espero verte en el próximo video.